Listo. Entonces, estábamos conversando sobre la sustancia pura. Habíamos dicho que es una sustancia que está formada por un solo tipo de materia y que los elementos pueden ser sustancias simples o elementos químicos compuestos. Sí, elementos simples como los elementos tales que corresponden a su composición única, el oro, el aluminio, el cloro, el cobre, el bronce, son elementos puros, sí, sólidos. Y compuestos que también podemos tener, por ejemplo, agua, sal, azúcar, son elementos que están compuestos. ¿Sí? Ahora vamos a lo que son las mezclas, en cambio. ¿Qué es una mezcla? A ver, Sarita Íñiguez, ¿puede leer qué es una mezcla? Bien, Ya, por favor. mm, Una mezcla es una fusión física de cada una no cambia y se mantiene sus propiedades químicas, pero variando las proporciones de acuerdo con estas proporciones se mezclan. Son homogéneas soluciones y heterogéneas suspensiones Ya, y coloides. gracias, Sarita. Esa es una mezcla, ¿no es cierto? Es una unión física de sustancias en las que la estructura de cada una no cambia, ¿ya? Y se mantienen propiedades químicas. Ya pueden ser mezclas homogéneas, como también pueden ser mezclas heterogéneas. Ahí tenemos un cuadrito donde se puede observar cómo está estructurada la materia, ¿no es cierto? A ver, hay sustancias puras y mezclas. Vean, dentro de las sustancias puras hay una composición constante. El elemento puede ser puro, ¿sí? O puede también ser compuesto, combinado, ¿sí? Y las mezclas viene a ser unión de dos sustancias, ¿sí? Puede ser homogénea o puede ser heterogénea también. Si es homogénea, tiene una composición uniforme y si es heterogénea, no es uniforme y tiene más de una fase, ¿no es cierto? Ya. Ahora, los compuestos sí, pueden ser orgánicos e inorgánicos, ¿ya? En la tabla periódica de los elementos químicos, nosotros podemos ver que el agua y la sal son elementos inorgánicos, ¿ya? Mientras que el azúcar es un elemento orgánico. Ya vamos a ver luego por qué son orgánicos y los otros por qué son inorgánicos. ¿Sí? Ahora, se los clasifica como orgánicos porque poseen mayor cantidad de carbono. Es el elemento solidificador del carbono. ¿Sí? Y así, por ejemplo, en el caso del azúcar, tiene 12 átomos de carbono. ¿Ya? No sé si pueden ver en el libro, debajo de la foto del azúcar, está la composición química, la fórmula química. Si bien ahí está C12, H22O11. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esta composición? Dice que el azúcar tiene 12 átomos de carbono, ¿sí? 22 átomos de hidrógeno y 11 átomos de oxígeno. ¿Ya? Entonces, por eso nosotros decimos, ¿no es cierto?, que el azúcar es, ¿qué? ¿Qué decimos del azúcar? Es un carbohidrato, ¿no es cierto? Un carbo, ¿sí? Porque tiene, miren, carbono e hidrógeno. Y eso ocasiona, obviamente, alteraciones, ¿no es cierto?, en la salud, ocasiona que podamos tener complicaciones en el posterior, ¿sí? Bien, vamos a la siguiente página, a la página ahora 114, la materia inorgánica, orgánica e inorgánica. ¿Sí? A ver, dos tipos de materia, dice ahora, ¿no es cierto? Orgánica e inorgánica. A ver, Cristina Durán, ¿puede leer la materia orgánica? Orgánica, basada en el carbono y que conforma la Ya, vida. muchas gracias. Ya, y más está Jessica, ¿puede leer lo que es inorgánica? Materia inorgánica. Jessica está, creo que se ha ido. Ya. La materia inorgánica, en cambio, no está basada en el carbono. Sin embargo, moléculas inorgánicas como el dióxido de carbono la poseen, pero en bajas proporciones. ¿Ya? Ahora, ¿cuáles son los parámetros para determinar si un compuesto es orgánico o inorgánico? Ya. Tres parámetros: solubilidad, conductividad y estado físico a temperatura ambiente. La solubilidad, sí, indica que el orgánico puede ser insoluble en el agua, pero soluble, o sea, se disuelve en solventes orgánicos, ¿ya? Y el inorgánico, en cambio, es fácilmente soluble en el agua, ¿ya? En conductividad, es decir, si es apto para transmitir energía, no estamos refiriéndonos aquí a la conducción de una vía, sino más bien si es apto para transmitir energía, transportar energía eléctrica, ¿sí? Entonces, el orgánico aísla, ¿sí? Y el inorgánico, en cambio, es conductor. Por eso el agua puede transportar electricidad, ¿cierto? ¿Ya?
Y el estado físico a temperatura ambiente. El orgánico normalmente son líquidos o gases, ¿ya? Y el inorgánico normalmente suele ser sólido, ¿sí? Ahora, un detalle, todos los seres vivos estamos formados por una mezcla de materia orgánica e inorgánica. ¿Ya? Ahora, ¿qué es la materia orgánica y qué es la materia inorgánica? La materia orgánica, sí, fue grandes moléculas formadas por carbono, hidrógeno y oxígeno. Son los 4 elementos de los cuales está compuesto el 90% de la materia que existe, ¿no es cierto? Y carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno nos falta, ¿ya? Aunque azufre, flúor, entre otros, ¿no? Que son en menores cantidades, ¿ya? Sus puntos de fusión y ebullición son bajos y contienen enlaces covalentes. En cambio, la materia inorgánica sí, se produce de reacciones químicas en la naturaleza y puede contener carbono, pero en bajas proporciones. ¿Sí? Son moléculas simples, solubles en el agua, que conducen corriente en medios acuosos. ¿Sí? Por ejemplo, el punto de ebullición del agua tiene que llegar a 120 grados centígrados, ¿no es cierto? A partir de ahí recién el agua empieza a irse, ¿ya? Los vegetales transforman la materia inorgánica en orgánica. Por ejemplo, captan la energía que viene del sol, la transforman, ¿sí? Y eso consumimos nosotros luego, ¿sí? Los que somos consumidores de las sustancias que nos presenta la naturaleza como alimento, ¿sí? Vamos a la página 100, 115. El carbono, ¿sí? Y sus propiedades e importancia para la vida. Ya verán, hasta antes de que exista carbono, no se pudo o no se podía tener la materia tal cual conocemos ahora. El carbono ha permitido solidificar, ¿sí? Y ahí nos está comentando incluso el libro La Historia. Después del oxígeno e hidrógeno, el carbono es el elemento no metálico más abundante en los organismos vivos, ¿ya? Aunque no se encuentra en representativas cantidades, está presente en minerales como rocas, en la atmósfera, sí, y en el petróleo, ¿ya? Veamos las propiedades físicas, ¿sí? Es sólido a temperatura ambiente y dependiendo de las condiciones de formación y puede concentrarse en la naturaleza en distintas formas, ¿ya? Los compuestos del carbono se caracterizan por ser muy numerosos, ¿sí? Pero pese a esa gran diversidad, presentan algunas condiciones o propiedades comunes, ¿sí? Solubles en el agua, ¿ya? Por ejemplo, usted cuando coge una cucharadita de azúcar, ¿sí? Le pone en el agua, ¿qué tiende a hacer el azúcar? Mientras mueve, ¿qué sucede con el azúcar? Se disuelve. Se disuelve, ¿no es cierto? Porque el azúcar tiene carbono, ya ven. Entonces se disuelve, ¿no es cierto? Le pone una cucharadita de agua, digamos, de azúcar en el agua, le remueve y desaparece, se disuelve, ¿ya? Entonces, no puede conducir energía eléctrica, pero poseen también poca estabilidad térmica, ¿ya? Ahora, cuando les calentamos fácilmente, ¿sí? Tienden a inflamarse. No sé si han visto, por ejemplo, a los chefs cuando hacen caramelo, ¿sí? Tiende a estarse quemando encima de la sartén, ¿no es cierto? Porque tiende a inflamarse fácilmente, ¿no? El azúcar se quema, ¿ya? Y reaccionan lentamente debido a la gran estabilidad de 4 enlaces los que tenemos aquí en el gráfico, ¿sí? La principal característica química es que el carbono no tiene, o digamos su configuración electrónica permite enlaces covalentes muy simples, ¿sí? Enlaces dobles, enlaces triples, ¿ya? Y los átomos de carbono pueden crear cadenas ramificadas muy estables sobre las que nosotros podemos situar otros grupos, ¿sí? Generalmente que se forman por hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, ¿sí? Y de ahí la importancia para poder formar biomoléculas, ¿ya? ¿Por qué es importante el carbono para la vida? Porque junto con el agua y las sales minerales, las biomoléculas que están compuestas por carbono tienen funciones diversas. Por ejemplo, dar estructura, dar energía, ¿sí? Controlar el metabolismo, ¿sí? Y vean que el carbono es el único elemento que sirve como esqueleto para las biomoléculas, ¿ya? Y en la naturaleza, uno de los fenómenos más importantes que se da es el ciclo del carbono, que permite el traslado del carbono, ¿sí? Entre productores a consumidores y descomponedores, ¿sí? Bien, eso en cuanto al carbono. Sí, no sé si alguien tiene alguna pregunta. Caso contrario, procederíamos a terminar ahí nuestra clase. ¿No? Todo bien, profe. Ya, listo.
Yo les agradezco, chicos, por su participación. Espero que se conserven muy bien y nos vemos pronto en una siguiente sesión. Muchas Ya, gracias. profe. Que estén bien. Profe, gracias.